un sermón muy famoso, quizá el sermón más famoso del mundo, el Sermón del Monte. Pero antes de comenzar en este estudio, pensé que era útil de tener como una introducción al Sermón del Monte. Entonces, vamos a tener la predica de hoy, 2 predicaciones, y la primera semana de junio vamos a comenzar con el capítulo 5 de Mateo. Pero lo que quiero mencionar es que en el Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios. ¿Cómo se llaman ellos? Mateo, Marcos, Lucas y Isaías. No, Juan. Okay. Entonces, son 4 puntos de vista diferentes de las buenas nuevas. Entonces, el libro de Juan enseña a Jesús como Hijo de Dios. Entonces, muestra la divinidad de Jesús. Habla de los 7 milagros, los 7 yo soy. El libro de Lucas enfoca en parte humana de Jesús. Entonces lo llama él el Hijo del Hombre. Entonces Lucas era un historia y habla de muchos detalles que no encuentro en otros evangelios. Y el libro de Marcos se presenta a Jesús como siervo sufriente, un libro escrito quizás enfocando a los gentiles, y vemos el versículo en Marcos 10:45 que dice: el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida para muchos. Y lo que queremos enfocar en esta semana son el libro de Mateo, y en el libro de Mateo presenta a Jesús como el Rey soberano. Entonces, en el libro de Mateo hay 5 predicaciones, 5 sermones, y el más famoso es lo que llama el Sermón del Monte, pero ni Mateo ni Jesús lo llama este sermón, el Sermón del Monte. Interesante que fue Agustín, 350 años después, que puso el nombre de esta predicación, el Sermón del Monte. Pero vamos a estar enfocando a la primera de 5 discursos famosos de Mateo, en el libro de Mateo. Y las 5 predicaciones se enfocan en el reino de Dios. Entonces, nuestro intento hoy es de presentar el rey que está hablando de su reino. Entonces, vamos a orar y pedir la dirección del Señor. Señor, gracias por su palabra. Gracias por Mateo, su fidelidad en escribir este texto que vamos a estudiar. Señor, gracias por Jesucristo, nuestro Rey. Y yo sé que hay mucho de Jesús que yo no conozco, y la eternidad no sería suficiente de entender y conocer más de su grandeza. Pero pido, Señor, que me ayude esta tarde a compartir de el Rey Jesucristo y la importancia que hay en obedecerle y seguirle como servidores fieles. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Yo quiero comenzar, realmente lo que quiero hacer hoy es una introducción a Mateo 5, estudiando Mateo capítulo 4. Entonces, si me acompaña, en Mateo capítulo 4 quiero leer los primeros 11 versículos de Mateo 4. Es importante que entendamos que Jesucristo es divino, pero también es ser humano. Y aquí en los primeros versículos vemos que Jesucristo entiende cómo es ser tentado. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en este versículo. Luego Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometieron a la tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Cómo puede llegar alguien 40 días? Yo apenas me aguanto un día. 40 días. El tentor se acercó y lo propuso: si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se convierten en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, el diablo lo llevó a una ciudad santa,
la ciudad santa, hizo y puso en el pie sobre la parte más alta del templo y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: ordenará a sus ángeles que sostenga en su mano para que no tropiece con piedra alguna. También está escrito: no ponga a prueba al Señor tu Dios. Le contestó Jesús. De nuevo, ha sido tentado más de una vez. Aquí Jesús, sigue tentado. El diablo llegó a una montaña muy alta y mostró todos los reinos del mundo y su gloria. No sabemos cómo lo hizo, pero entendemos que lo hizo. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vente, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y servirle solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Entonces en esta primera parte de ese capítulo vemos el rey siendo tentado. Y quiero mencionar aquí alguna realidad de esta tentación de Jesús. Primeramente vemos que hay un mundo espiritual. Y vemos que en esa situación Jesús está tentado precisamente por el serpiente que tentó a Adán y Eva, Satanás, que está tentado. El diablo es un espíritu y no sabemos cómo se tentó, pero en el mundo tenemos ese enfrentamiento que es real. Entonces nosotros enfrentamos la carne, el mundo y Satanás, y así mismo encontramos que Jesús está enfrentando una tentación espiritual. Estamos involucrados en una guerra espiritual. Me gustaría que me acompañe 2 Corintios capítulo 10, versículo de 4 a 5, que la palabra de Dios dice, que tengo de memoria, quiero decirle. 1 Corintios 10. 2 Corintios 10, 4 y 5. Por nuestras armas con luchamos no son del mundo, sino tiene poder divino para derribar fortaleza. Derribamos argumentos y toda altivez que levanta con el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todos pensamientos para someternos a Cristo. Entonces, estamos involucrados en una guerra espiritual. Y mucho de nuestra lucha está aquí en la mente. Es algo espiritual. Entonces, tenemos que llevar cautivo nuestros pensamientos, y vemos aquí Jesucristo, vez tras vez, una manera que está llevando su pensamiento cautivo es usando la palabra de Dios. También otra realidad que vemos aquí, que nuestro enemigo en que enfrentamos es formidable. Es decir, que él está ahí buscando cómo meter. 1 Pedro 5:8 dice que el Satanás es como un león rugiente buscando a quien puede agarrar, ¿no? Entonces, hermanos, estamos enfrentando algo real y no es algo suavecito, sino el Satanás está poniendo todo para intentarnos hacer una tropiezo, está buscando en todo momento cómo pueden meter en nuestra vida. También vemos que es algo que extiende de todo el mundo. Entonces Jesús estaba luchando en ese momento, pero desde todos los siglos nosotros tenemos una lucha con el enemigo. Y nosotros estamos participando en eso. Y demos gracias a Dios que nuestro rey, al entrar en su ministerio, quería entrar a la misma situación que nosotros estamos enfrentando. Y estaba dispuesto de pasar por un enfrentamiento. Pero bonito es que él no cayó en esa tentación, como Adán y Eva.
Él salió de esa tentación victorioso. Entonces, Él que ha sido tentado, también puede ayudar a nosotros. Y vemos aquí en esta primera parte que fue tentado en la manera que somos tentados nosotros mismos. Una manera que fue tentado en versículo 3, que Satanás tentó de comer pan. Entonces él tenía hambre. Entonces estaba buscando, bueno, usa tu poder mágico de cambiar esa piedra a un pan. Entonces nosotros tenemos la misma tentación, tenemos la tentación de fabricar algo en nuestra vida para nuestra propia satisfacción. Pueden ser adictos de una cosa, pueden ser cosas buenas que usamos de manera mala, pero vemos que Jesús sabía cómo dominar esa tentación. Y él estaba contento de ser feliz con lo que el Señor Dios provee. Y dice que no vivirá por el pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba dispuesto. Lo que el Señor me provee es suficiente. No voy a tratar de hacer un juego para satisfacer a mí mismo. Nosotros hemos enfrentado esa tentación y Jesús, nuestro Rey, es nuestro ejemplo. También en la segunda tentación, fue llevado a una parte más alta del tiempo. Entonces la tentación no fue autoprotección. Bueno, tira y mientras que está cayendo, anima a los ángeles de venir a cuidarte. Entonces nosotros estamos tentados de cuestionar la presencia de Dios. Dios no está presente. Entonces si Dios no me va a ayudar, bueno, yo tengo que proveer por mi situación. Tengo que hacer esto, bueno, yo voy a comprar eso, y muchas veces metimos en situación que realmente después pagamos las consecuencias. Pero Jesús estaba consciente que no necesitaba cuidar a sí mismo, porque su Padre Celestial iba a cuidarle y sostenerle en todo tiempo. Entonces tenemos este refugio, que el Señor nos protege. No tenemos que salir y defender a nosotros mismos. Y vamos a ver en este sermón del monte la manera en que pudimos tener la confianza en Dios de protegernos y cuidarnos. Y la tercera tentación, y creo que esas tres áreas son áreas donde en diferentes momentos cada uno de nosotros hemos sido tentados, pero en esta tentación fue una exaltación propia. Entonces fue tentado de mostrar a Jesucristo delante de Satanás. Entonces, quizás la tentación sea, bueno, vamos a hacer la cosa más fácil. En vez que tú hagas todo su trabajo, ir a cruz del Calvario, lo que sea, bueno, si tú me adoras, yo te doy a todo el mundo. Entonces, solamente mostrar y adorar a mí. Entonces, nosotros a veces somos tentados de hacer algo más fácil, más rápido, y no confiar en el plan de Dios. Y glorificamos a nosotros mismos, buscando la gloria por nosotros mismos. Pero en este caso, Jesús fue un buen ejemplo. No estaba con necesidad de ser adorado por Satanás. No quería adorar a Satanás, sino siempre estaba usando la palabra. Entonces me gusta este primer versículo que nos muestra que nuestro Rey es capaz de enfrentar a Satanás. Salió victorioso en esas tres situaciones, esos tres ejemplos, y me imagino que había mucho más. Pero lo que tenemos en este capítulo son estos tres ejemplos. Entonces, nuestro Rey es nuestro ejemplo para seguir. Entonces, espero que este nos anima de ver que nuestro Rey está tentado en toda manera que somos tentados, pero es un Rey
que salió victorioso en esta situación para mostrarnos el camino. Bueno, también vemos en la segunda parte de ese capítulo que el rey está buscando gente para seguirle. El rey está haciendo una invitación y desea y exige que nosotros seguimos a él como el rey y el Señor. Entonces vamos a ver y leer este versículo de 12 a 25 para ver la segunda parte de este ejemplo de quién es nuestro rey. Diciendo en versículo 12, cuando Jesús oyó que había encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió de Nazaret y fue a vivir en Capernaum. Y está junto al lago de la región de Zebulón y Neftalí. Neftalí. Para cumplir los dichos de los profetas Isaías. Tierras de Zebulón y tierra de Neftalí, camino del mar y otro lado de Jordán. Galilea de los gentiles, el pueblo que habita en la oscuridad, ha visto una gran luz. Sobre lo que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces que comenzó a Jesús a predicar. ¿Predicar qué? Arrepéntese, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba junto a la Galilea, Jesús vio dos hermanos. Uno es Simón, llamado Pedro, y otro Andrés. Estaba echando la red al lago, pues eran pecadores. Venga, sígueme, dijo Jesús. Y ellos dijeron, más adelante, Señor, estamos ocupados. No dijeron eso. Y los haré pescadores de hombres. Y al instante, ¿no? Enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Qué ejemplo, qué modelo para seguir. Adelante vio otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaba con su padre en una barca remediando las redes. Jesús lo llamó y dejaron enseguida la barca de su padre y lo siguieron. Jesús recorrió toda la Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas y sanando a todos los enfermos, dolencia entre la gente. Su fama se extendió en toda Siria y llevaron todo lo que padecía de diversas enfermedades, de lo que sufrieron de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos. Bueno, eso. Y los paralíticos y los sanaban. Paralíticos. Y los sanaban. Los siguen muchas granditudes de Galilea, de Decápolis, Jerusalén, Judea y la región del otro lado de Jordán. En este 14 versículo veo una palabra que resume este versículo. Y me gustaría plantar la palabra sígueme. Sígueme. Ahí está llamando el rey, nuestro rey está invitando a los discípulos de sígueme. Entonces yo quiero primeramente hablar de la me. ¿Qué quiere decir el me? ¿Quién es este me que está llamando a la gente a seguirle? Bueno, vemos en Mateo capítulo 1 que Jesucristo está presentado como el Salvador del pueblo de Israel. Él está presentado como el Mesías. Él es hijo de David, es hijo de Abraham. Recuerdo la promesa de Abraham que decía, de tu descendencia sería bendecido todas las naciones. Y Jesucristo es esta bendición de Abraham que va a bendecir a todas las naciones. En Mateo 2 vemos que los reyes magos llegaron a Jerusalén buscando el rey que recién nacido.
¿Recuerda esa historia de Navidad? Entonces aquí son gente del oriente caminando no sé cuántos meses buscando el rey. Y vemos en este capítulo 2 que Herodes está asustado. ¿Cómo está buscando el rey? Yo soy el rey de fuego. ¿Cómo es eso, no? Entonces él está preguntando a los sacerdotes, bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿De dónde va a ser nacido este rey? Y ellos buscaron y encontraron en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, que dice que va a nacer en Belén. Entonces dice, pero tú Belén es la tierra de Judá, y de ninguna manera eres menor de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un príncipe, y será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Jesús está cumpliendo esta profecía de ser príncipe y va a ser pastor de Israel. Y también hay otra profecía en Oseas capítulo 11 que vemos más adelante en versículo 15, que dice, de Egipto llamaré a mi hijo. Entonces Moisés llevó la primera éxodo de Egipto hacia la tierra de promesa, y aquí está la profecía que el Hijo de Dios va a llevar la gente a libertad, pero va a ser una libertad diferente, libertad de pecados. Entonces en capítulo 3 tenemos a Juan el Bautista que está anunciando. Él vino, el profeta que vino adelante preparando el camino de Jesús. Y dice, arrepiéntete, porque el reino de Dios te está acercando, versículo 2. Entonces Juan andaba preparando el camino para el rey. Está anunciado, ya viene, está cerca, el rey viene. Y él decía que, bueno, yo estoy bautizando con agua, pero detrás de mí viene alguien que os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces vemos que en capítulo 3 se está mostrando un poquito más de quién es ese rey que va a nacer. Y vemos aquí en Mateo 4 que estamos leyendo que Jesús es el nuevo Adán. Ese Adán que sí va a cumplir. Él va a cumplir toda la ley, va a ser nuestro ejemplo y nuestro libertador. Dice en versículo 23 que andaba enseñando, anunciando las buenas nuevas y sanando. Y en el Antiguo Testamento hay como 400 y pico profecías de Jesús, de la Mesías que venía, y muchas de las profecías decían que Él iba a sanar, va a hacer milagros. Entonces aquí tenemos claramente que Jesucristo está cumpliendo con el papel del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pudimos concluir de este rey? Bueno, de este rey vale la pena no solamente asistir a la iglesia los domingos, pero este rey merece nuestro compromiso 100%. Él merece no solamente ser nuestro Señor, sino no solamente nuestro Salvador, pero el Señor de toda nuestra vida. Entonces aquí tenemos el rey que está comenzando su ministerio, está llamando a los discípulos, sígueme. Pero también quiero enfocar en la segunda parte de esa palabra, seguir. Entonces Jesús te está llamando en versículo 17 que tenemos un abandono radical para su gloria. Tenemos que dejar las cosas viejas y seguir a Jesucristo. Entonces Él dice en versículo 17 del capítulo 4, desde entonces con Jesús predicando, arrepentirse porque el reino del cielo ha acercado. Entonces tenemos que dejar todo a un lado y seguir a Jesucristo. Recuerdo la historia en Mateo capítulo 13 que vamos a quizás estudiar más adelante, son los parábolas del rey.
que habla de un señor que encontró en un campo un tesoro. Entonces él quería ese tesoro, entonces vendió todo lo que tenía para comprar este tesoro. Entonces lo que Jesús te está llamando a nosotros es un abandono radical a seguir a Él. De vender todo nuestro compromiso para seguir 100% a Jesucristo. Entonces, Jesús también está llamando a los discípulos de seguirlo en dependencia de sus gracias. Entonces, una cosa interesante aquí, que Jesús sale a llamar a Pedro y Andrés. Jesús está tomando la iniciativa. Jesús tomó la iniciativa con Abraham, con Moisés, con David, y vemos aquí en este capítulo que también está llamando a Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, y Dios también está llamando a nosotros por nombre. Él está tomando la iniciativa de llamarnos, de seguir a Él. Porque si nosotros esperamos que nosotros seguimos a Cristo, no vamos a buscarlo. Él toma el primer paso a acercar a nosotros. Interesante. Él no está diciendo, miren, ustedes son pescadores, yo quiero usar sus dones en mi ministerio. No, Él dice que os haré pescadores de hombres. Entonces, Jesús no está interesado en realmente, no es tan importante lo que pudimos traer a su ministerio, sino es lo que Él puede invertir en nuestra vida para el ministerio. Entonces, lo que el Rey quiere de sus seguidores es una dependencia de su gracia, que su gracia es suficiente para proveer todo lo que necesitamos. Y Él desea que la gloria sea para Él. Y también vemos en este capítulo que está buscando una obediencia a sus seguidores. Y Él quiere que nosotros escuchamos su palabra. Él dice que andaba enseñando, escuchando, y no solamente es de saber que lo que está diciendo es correcto. Porque dice que los demonios conocen la palabra de Dios y tiemblan. Vemos adelante que hasta Satanás pudiera decir la palabra de Dios de memoria. Pero el hecho de haber tenido éxito de decirlo, lo importante es que tenemos que ser aprendices y ser obedientes de cumplir lo que Él nos enseña. Entonces también Jesucristo está buscando gente que va a confiar en su autoridad. ¿Estamos dispuestos de confiar en la autoridad de Jesucristo? Interesante que cuando Jesús llamó a Pedro y Andrés, había pasado la noche sin la habilidad de recoger un pescado, ¿no? Entonces acercó a Jesús y dice, bueno, dice en Lucas capítulo 5, tira el red al otro lado del barco. Entonces Jesús tenía la autoridad de saber y poner los peces en el sitio que necesitaba hacer. Entonces el maestro está buscando seguidores que confíen en su autoridad, confía que Él puede cuidar de todos los detalles. Jesús llamó a los discípulos, ellos no sabían que iba a hacer la vida siguiendo a Jesús. Ellos tenían su profesión, pescadores, y Jesús dijo, deja eso y sígueme. Entonces, requiere de nuestra parte confianza y seguridad que si el Señor nos llama, Él es capaz de proveer todo lo que necesitamos. Entonces, hay que confiar que si el Señor nos llama, Él es capaz de proveer todo lo que necesitamos. Él va a cuidar todos los detalles. Yo creo que el ejemplo de Vladimir y Diana fue uno de los detalles que Dios se cuidó, ¿no? Entonces sabe la situación y su necesidad, dice, bueno, te vamos a conseguir un piso. Y por 4 meses no tienen que pagar alquiler. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Qué cuida de Dios?
para ayudarnos a recuperar de presupuesto. Y esos son unos pequeños detalles de lo que hace el Señor en el camino. Entonces, es bonito aquí ver la obediencia de estos discípulos. Lo que me llamó la atención es cuando Jesús lo llamó a Pedro y Andrés: sígueme y os haré pescadores, que enseguida, sin esperar, salió a seguir a Jesús. Entonces nosotros tenemos la tendencia de, bueno, vamos a ver qué ofrece, qué me va a proveer en este camino, ¿no? Pero vemos que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan estaban dispuestos de confiar en el Señor. No sabía qué iba a pasar adelante, no sabía cuál es el programa de Jesucristo, que vamos a escuchar en 2 semanas la presentación de su reino, el reino de Dios, en la prédica. Pero tenemos que considerar el costo para ser un discípulo de Jesucristo. Vemos aquí que hay que ser obediente, hay que confiar en el Señor, hay que estar dispuesto de seguirle en todo momento. Pero pensando en el costo de ser discípulo de Jesucristo, creo que es importante de considerar cuál sería el costo de no ser el discípulo de Jesucristo. De no ser el discípulo de Jesucristo, los resultados serían que no vamos al cielo. Entonces, este sería más costoso de lo que cuesta a seguir a Jesucristo. Bueno, hermanos, aquí tenemos la llegada de Jesucristo, que está comenzando su ministerio, y vemos en este capítulo que está mostrando que está dispuesto de pasar por las situaciones que nosotros enfrentamos, está dispuesto de pasar por las tentaciones, pero en medio de eso está llamando a nosotros. Quiere que seamos discipuladores de discípulos. Él nos está llamando de seguirle, y nos anima vamos a seguir estudiando eso y poco a poco entender el programa de ese rey. Pero yo creo que es importante de comenzar esta serie pensando de quién es este rey, y vale la pena hacerle caso en su reino. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por Mateo y la manera que se presenta a Jesucristo como el Rey, el Señor de señores. Yo sé, Señor, que estoy nada más tocando una pequeña parte de su grandeza, que lo que ha hecho por nosotros, su ejemplo, lo que provee, su gracia, merecemos nuestra 100% confianza. Y pido que nos ayude a entender más de la importancia de dejarle ser Rey de nuestra vida. Gracias que podemos pasar un tiempo estudiando del reino de Dios, y ahora pido que bendiga a nosotros en cada momento. En nombre de Jesús te lo pedimos.